Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Una jornada absolutamente fría hoy, algunas lloviznas. Eh, Nos habrán escuchado muchas veces comentar que en todas las encuestas que se hacen en los focus group, cuando las personas empiezan a valorar las distintas instituciones que tiene esta bendita república, el último lugar, indefectiblemente el último lugar, o sea, con la peor imagen de todas, aparece la justicia. Por supuesto, ni hablar, la política está ahí, codo a codo con la justicia en materia de desprestigio. Y esto, más que preocuparnos, es triste, porque el hecho que las personas hayan perdido la confianza en la administración de justicia demuestra que la República Argentina está en un estado de gravedad absolutamente terminal. Estamos al borde de ser un estado fallido, si es que no lo somos ya. Y esto no es exclusivo y excluyente a lo que puede ocurrir con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si uno empieza a revisar lo que ocurre en distintas provincias, en todas con un poco más, un poco menos, algunos bemoles, pero prácticamente en todas está ocurriendo algo similar. ¿Qué es lo similar que ocurre? Los políticos apropiándose del Poder Judicial. Lo vivimos acá en Jujuy con el Superior Tribunal de Justicia, las renuncias, los juicios políticos que vienen, la designación de magistrados, de fiscales. 1600 o 1700 Montesquieu, cuando pensaba la división de poderes y planteaba el tema de la justicia, a la justicia la planteaba justamente para esto, para poner los límites que hoy están desapareciendo. ¿Y a quién le ponía los límites la justicia de Montesquieu cuando él la soñaba? A los tiranos, a los absolutistas, a los autócratas. Lamentablemente todo lo que enseñaba Montesquieu ha quedado en saco roto, por lo menos en la República Argentina. El Congreso de la Nación realizó unas jornadas, unas reuniones de comisiones para ver qué hacen con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una ronda de consultas, si se quiere, que tiene que ver con que si se amplía o no se amplía el número de ministros de Corte. Yo no sé si es bueno ampliarlo o no. A mí más me preocupa es para qué la política quiere ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el Congreso de la Nación estuvo el doctor Vicente Casas exponiendo y dando sus puntos de vista sobre esta situación, convocado al Congreso en su calidad de jurista, por supuesto. Y con él vamos a hablar no solo de lo que pasó en el Congreso, sino qué pasa con la justicia que ocupa el último lugar en la consideración pública. 30 segundos y estamos con él. Bueno, seguimos en esta sobremesa. Doctor Vicente Casas, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo. Usted como un hombre de leyes, ¿no? Un jurista, ¿qué siente cuando ve que la justicia ocupa el último lugar en la consideración pública? Una gran pena porque es la justicia el poder llamado a llevar a la sociedad y a la nación a los primeros lugares del mundo. Es cierto lo que el comentario suyo, que la justicia ha perdido crédito en la sociedad argentina. Bueno, en algún momento tenemos que comenzar a transitar un camino para que lo recupere ese crédito. Es cierto que existen deficiencias en algunas estructuras judiciales. Hay que corregirlas. Y quien tiene que corregirlas son varios elementos que vamos a mencionar. La sociedad reclamando mejor justicia. La prensa, que es la encargada de señalar los aciertos y los errores que ocurren en la sociedad. Y la clase política que algunas veces parece que está justamente trabajando para denigrar la justicia. Yo no sé si es para denigrar. A mí me parece que, y esto hay muchísimos ensayos escritos en los últimos años,
que están aflorando de manera alarmante las autocracias, ¿sí? No solamente en el mundo, sino en la República Argentina también, donde las provincias cada vez se convierten más en pequeños feudos, ¿no? Bueno, hay que revisar esto. Autocracias no, democracias sí. Y en la democracia es el lugar que tiene la justicia, no en la autocracia. Esto tenemos que conversarlo, ver y pronto comenzar a dar una solución. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, ahora se está debatiendo, a donde asistí en el comentario que hizo recién, en el plenario de comisiones del Senado de la Nación, la posibilidad de ampliar el número de ministros de la Corte. Cuando se me invitó, me hicieron llegar los 4 proyectos de ley que se han presentado y, bueno, tendrán sus fundamentos, pero el momento político que vive la nación me parece que no es para tratar estos proyectos de ley. De modo tal que lo dije, concluí mis palabras diciendo que malogrará el espíritu de la ley, ese momento político. ¿Cómo se soluciona el tema de la justicia? Exigiendo a los poderes políticos que la justicia debe ser vista como nos dejaron los hombres de la Revolución de Mayo, fundamentalmente con la independencia del Poder Judicial. Esa es una característica para que la República funcione, la independencia del Poder Judicial. En ese sondeo de opinión que se ubica a la justicia en último lugar, está la sospecha de que esto en algunos casos no existe. Bueno, hay que retomarlo. Porque, ¿cuál fue el planteo de la Revolución de Mayo, de la Revolución Francesa? El planteo fue el despotismo del monarca y la presencia del pueblo, de la sociedad, en las decisiones del gobierno. Fíjese que la democracia es definida como el derecho a participar en las decisiones que conciernen al pueblo y a la nación. En esa Revolución Francesa, previo a ella, porque las revoluciones se las recuerdan con un día, pero son un proceso histórico. Sí, por supuesto. Previo a ello existió un movimiento filosófico muy interesante que se llama el iluminismo. El iluminismo tiene la virtud de arrancarle al soberano la razón y la libertad. De ahora en adelante el soberano, sea monarca, ya dejaron de serlo, empezó la formación de las naciones con las constituciones democráticas. El monarca tiene que explicarle al pueblo la razón, el fundamento de sus actos. Cambiaba el lugar la soberanía la empezaba a tener el pueblo. El pueblo. ¿Y dónde le va a dar esa razón o ese fundamento? En la ley, en el decreto, en la sentencia. Bueno, pero es lo mismo que hoy se escuda la ley, la Constitución, en eso se escuda la política para seguir avanzando sobre la justicia. La mala política. Porque parece que siempre existen algunas personas que quieren volver, previo a la Revolución Francesa, a instaurar la monarquía. Es imposible. Pero ellos tienen una concepción que parece que están convencidos de ello. Y la libertad era lo otro. Ahora, cuando detenga a una persona el poder, dígale por qué la detiene. Cuando la condena, dígale por qué la condena. Ese movimiento filosófico, el iluminismo, fue una piedra fundamental en la Revolución Francesa. Vino la revolución y las naciones comenzaron a dictar sus constituciones. Y siempre hemos tenido la mala maña o la maña de querer torcer el destino de la Constitución. Bueno, a eso la sociedad tiene que oponerse. ¿Usted está de acuerdo con aumentar el número de ministros de Corte? No, en este momento no. Nuestra Corte Suprema nació de la Constitución de 1853 con 9 miembros en la Constitución. Cuando se produce la reforma de 1860, sabiamente dijeron que no sea un problema de la Constitución, sino un problema de la ley. Entonces, a partir de entonces fue de la ley. Hemos tenido 5 miembros desde 1860, 1862, que la primera corte puso en funcionamiento el presidente Mitre. Desde entonces hubo algunos movimientos en los años 60 en número, y después se volvió a los 5, y después en la década de los años 90 el presidente Menem la llevó a 9. Ahora, ¿por qué se la quiere modificar en su cantidad? Porque eso en los fundamentos no está.
Se dan más bien fundamentos que personalmente y modestamente no me convencen. Por allí hay alguna opinión de los que me precedieron en el uso de la palabra en el Senado de la Nación la semana pasada, en que sería bueno que haya uno por provincia. Tampoco le encuentro demasiada lógica. Y dijo, eso, si nos fijamos en la historia de la Corte, mayormente son de hoy Cava y de alguna provincia cercana. Bueno, tenemos un miembro de la Corte Suprema que es de Córdoba. Yo recordé cuando me tocó hacer uso de la palabra que nosotros habíamos tenido un conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el doctor Guillermo Snope, el abuelo del actual senador, que fue conjuez de la Corte Suprema cuando era presidente de la Nación el doctor Cámpora, y después vino el general Perón, la última presidencia, la tercera. Cuando presidía la Corte Suprema de Justicia el doctor Miguel Ángel Versáilles. Es decir, ¿por qué tanto amor a que cada provincia tenga cuando nosotros somos una nación federal que muchas veces en varias cuestiones funcionamos comunitarias? En casi todo, diría yo. Especialmente en el dinero, Pero, en el reparto de los fondos. Y lo peor del caso es que hay muchos que se autoperciben federales, pero son más unitarios que cualquiera, digamos. Bueno, yo creo que no sería... Yo creo que la nación también hoy tiene otros temas importantes a resolver, antes que pensar en ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Destaqué, sí, que uno de los proyectos presentados, el de la senadora Zapac, creo que es senadora por la provincia de Neuquén, establecía una serie de condiciones para los jueces que se van a nombrar en la Corte Suprema. Que lo dije, me parecería que eso debería ser para todos los jueces. Por ejemplo, declaración jurada pública. Ah, muy bien. Por ejemplo, pedido de informes a la AFIP, para que diga cómo fue su situación de deudas pasadas. Recordemos que los norteamericanos tienen un gran respeto por quien ha cumplido sus deudas. Sí, por supuesto. En los juicios por jurados, quienes son morosos y del Estado no pueden integrar un jurado para un juicio penal y para muchas otras cosas más. Destaqué que también pedía informes de la actividad de los 8 años pasados. Y recordé el caso de una secretaria de Justicia que el presidente Bush, creo, el presidente Bush hijo, o el presidente Clinton había mandado su nombre al Senado para pedir el acuerdo. Y el Senado de los Estados Unidos estudió la situación personal de la señora, de la abogada propuesta. Se trataba de la trayectoria de la vida de una mujer impecable, pública y privada, pero había cometido un error. Había contratado en su casa a una migrante ilegal. Entonces el Senado le preguntó públicamente por la televisión, y ella dijo que sí. Y le dijeron, no le vamos a prestar el acuerdo, señora. Por ese hecho. Por ese hecho. Por ese hecho. Ahora, Vicente, ¿usted qué siente cuando ve, por ejemplo, lo que pasa con el Superior Tribunal de Justicia acá? Mucha preocupación, mucha preocupación. Mucha preocupación porque puede ser que algún juez se porte mal, se equivocó o se la creyó, pero que de golpe 3 y después al tiempo, a los pocos días otros 3, bueno, por más que han trascendido en los medios periodísticos de los 3 primeros algunas cuestiones que habrían que no gustarían al poder o a la sociedad. Que no le guste al poder político me importa poco. A mí me interesa que sea buen juez. Tiene razón, sí, tiene razón. Voy a rectificarme. Que en este momento diga qué pasó con estos jueces que cometieron hace tiempo estas supuestas situaciones, llama la atención. Mínimamente llama la atención. Después se presentaron otros 3 pedidos de juicio político, según lo que los medios de comunicación dijeron. Y sí, fue ratificado por el diputado Tizón. Bueno, y después dijeron que no, que ya estaba solucionado, no sé cómo terminó, pero parece que con ello ya no avanza. ¿Qué pasó? Para que se presentaran esos proyectos de ley y para que no avanzaran. Bueno, me preocupa mucho y creo que la sociedad merecería una explicación más acabada de la situación de cada uno de los integrantes a los cuales se los ha llevado a la vidriera, ¿no es cierto?, de una manera que por allí muchos no conocen qué ha pasado y deben conocerlo. ¿Por qué los políticos siempre quieren ser no amigos del juez? Ellos los quieren poner
a su amigo como juez. Y parece que muchas veces lo logran. Bueno, no sé. O quizás que lo que sepa o pensaría, no estoy convencido ni tengo demostración para ello. Fíjese que un juez es un funcionario público al cual la sociedad de todos los tiempos ha tenido mucho cuidado en designarlo. Un juez es un funcionario al cual la Constitución le da mucho poder, y entonces hay que atender a la persona. Hay que buscar a la persona de manera un poquito más detenidamente, como lo hizo el Senado de los Estados Unidos, o como lo hace siempre el Senado de los Estados Unidos. Entonces aquí está en juego aquellos dos principios, pero que no son principios generales, que son principios que van a relacionar a la sociedad con el Estado. Tengo por cierto que la ley es lo que los jueces dicen que es, cómo se interpreta la ley. Pero eso tiene que tener controles, y los controles los da la misma ley a través de los recursos. Y también tiene que tener control político. Cuando el juez no aplicó la ley correctamente o sale de los fundamentos de la ley, tiene que venir la observación, ¿no es cierto? Pero con los resortes institucionales. Con los resortes institucionales, nada más. Esos resortes institucionales pueden ser desde que un tribunal superior reta en la sentencia a un inferior porque se le pasó alguna cuestión importante, o hasta un juicio político donde para fundamentar una sentencia el juez ha vulnerado o ha mortificado tremendamente la ley. Esto parece estar ausente en la sociedad argentina y en el Estado argentino. Y esto también tenemos que corregirlo. Ahora, a mí me encantaría de que los resortes institucionales corrijan o no a un juez. Lo que a mí me preocupa es cuando aparecen ciudadanos valientes que justo pasan por la legislatura y tiran debajo de la puerta un pedido de juicio político. A mí también me preocupa mucho eso. A mí también me preocupa mucho eso. Y que en cierta forma se le dé a esa denuncia una situación institucional cuando la sociedad no sabe quiénes son los denunciantes, ¿no es cierto? Hay varios casos, ¿no? Cuando se dio el caso Watergate, ya lo hemos comentado, voy a decir en pocas palabras, hubo dos periodistas que desde el inicio se conoció el nombre y apellido de ellos. Después se supo que esos dos periodistas tenían un informante en el gobierno. Años más tarde el informante se hizo público y dijo, yo fui el que les daba información. Eso es la República. ¿Y quién era? Era un funcionario del gobierno del presidente Nixon. Claro, pero a estos dos periodistas no los metieron presos. No los metieron presos. Y viven todavía, creo que... Sí, por supuesto. El que murió es el informante, al cual llamaban garganta profunda por lo que conocía, lo tenía en la garganta y se los contaba a los periodistas del Washington Post. Vamos a salir de la pobreza, vamos a salir de esta crisis de inversiones que tenemos en la Argentina sin instituciones. No. No vamos a salir mientras sigamos con las instituciones deteriorándose, sin que las instituciones respondan, reaccionen. No vamos a salir tampoco diciendo cosas que no son verdades, es decir, acudiendo en el discurso a ocupar lugar o darle prevalencia a la mentira o a la falsedad, ¿no es cierto? Esto lamentablemente también se ha visto mucho en el actual gobierno, ¿no? En el actual gobierno de la nación, me refiero. Y el funcionario público tiene que decir la verdad ante todo. Es como decía Mariano Moreno, que lo toma creo que de la Biblia, la verdad nos hará libres. Bueno, ese es el único camino. Pasa que si agarramos los políticos de hoy, el día que no mienten les da síndrome de abstinencia. Sí, a mí me preocupa mucho ver el caso de la mentira. Y yo me he llegado a preguntar alguna vez, no voy a dar nombres, ¿de qué sirve un profesor si ni siquiera sabe enseñarles a sus alumnos a ser sinceros? Y nosotros vemos que eso ocurre en el ámbito público. Una de las cosas que debe transmitir el profesor en las aulas es la sinceridad. Nosotros lo vemos en la vida política, en el gobierno, no lo son. Lastima mucho.
Se publicó, y nos quedan 4 minutos, un profesor universitario de la Facultad de Derecho, enseña Derecho Constitucional en la UBA, hizo un parcial y desaprobaron absolutamente todos. Sí, lo he visto, sí conozco eso. Bueno, es otra característica que nuestra educación ha retrocedido mucho. La educación es la que hace salir a las sociedades de la pobreza, de la miseria, de la falta de trabajo. Es la que hace salir del delito. Van a venir muchas crisis como ya la hemos tenido. Mi generación vivió en crisis, vivimos en crisis. Somos sobrevivientes de la crisis. Pero hay algo que la crisis nunca se va a llevar. La crisis se lleva vidas, se lleva salud, se lleva bienes, se lleva tranquilidad, se lleva armonías, se lleva amigos. Pero hay algo que ninguna crisis nos va a quitar: el patrimonio del conocimiento. Esto se los digo yo a los alumnos en las clases. Esto es muy grave. Que un profesor, que no es el primer caso, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata no ingresaba ninguno. Claro, sí, recuerdo. Hace unos años atrás. Fueron 2 o 3 años. No ingresaba ninguno. Bueno, hemos bajado el nivel de exigencia de la sociedad con el gobierno, con el Estado, del gobierno para con los alumnos. 19 materias previas pueden pasar en Formosa. Sí. Hace una semana. Acá hay promoción automática. Bueno, entonces... Acá también hay promoción automática. Entonces, miremos a los alumnos con un poquito de consideración. Estas son las cosas que hacen que después ninguno apruebe. ¿A quién le sirve esto? A nadie, absolutamente. Por eso tenemos que cambiar. Y a los políticos, ¿no? A lo que ahora se denomina la casta. Les sirven hoy, pero mañana van a estar tristes. Mañana van a pensar que pudieron ser más felices ellos y la sociedad y aportaron un poquito de infelicidad en estos temas. Y eso es lo triste. Gracias, Vicente, por haber venido. Gracias a ustedes y un saludo a todos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un programa hermoso de lo conceptual. Hemos hablado y hemos aprendido mucho. Si Dios quiere, mañana nos encontramos a las 2 de la tarde acá y ahora quédese que ya viene Palpaloy.